transformando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor
En Deuteronomio capítulo 1, Moisés y el pueblo estaban a punto de volver a empezar su viaje. Pero en un momento, él descubre dos cosas fundamentales que lo detienen. Una positiva, otra negativa. La positiva es que el pueblo había crecido mucho más. Dice, el Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tanto como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Veía con sus ojos que de ese puñado de personas que salió de Egipto, hoy eran millones a puntos de volver a caminar. Pero la segunda cosa que comprende no es tan positiva, todo lo contrario, es amarga y negativa, porque por primera vez se siente solo y cansado en su tarea. Le dice al pueblo, yo solo no puedo con todos ustedes. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Se sentía profundamente agotado de servirlos en el desierto. No habían sido los años, habían sido las problemáticas y las presiones que lo habían llevado a un agotamiento total. Esta circunstancia es propia de la dirección de cualquier comunidad. Ya donde hay dos personas surgirán conflicto, es inevitable. Y en este caso eran más de 1 millón de seres con sus dramas y conflictos que Moisés intentaba día tras día solucionar. Es lo que nos ocurre en el presente. En cualquier comunidad de fe en la que estemos, en cualquier iglesia donde nos desarrollemos. Hay sensaciones positivas porque aún en este tiempo de conflicto para el mundo, el Señor ha seguido añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, cumpliendo su palabra de bendecir con personas cada vez más. Pero negativamente, también atravesando este conflicto tan difícil, los siervos, los líderes, los coordinadores, los ministros han quedado extenuados de tanto esfuerzo, de tanto trabajo. No solamente por la tarea al servicio de Dios que ha sido mucho más que siempre, sino particularmente porque se han sumado los conflictos personales y familiares que cada uno hemos sobrellevado. Cuando hemos visto que el Evangelio ha continuado su avance, también hemos visto cómo nuestras fuerzas han menguado y nos hemos agotado y sobrecargado con la tarea. Pero este cansancio, que no suene a reproche, está muy lejos de eso. Es el fruto de haber dado todo por el Señor y por el otro. Y lo volveríamos a hacer. No es ningún tipo de regaño, es la sensación de fatiga, como cuando volvemos a casa con la sensación del deber cumplido, pero ya sin fuerzas para continuar. Es también el premio divino de un Dios que seguramente nos ha tomado a cada uno de los que trabajamos para Él y nos ha dicho, bien hecho. Buen siervo, fiel en lo poco, te bendigo por lo que hiciste para mí. Pero la realidad es que Moisés no podía más. Y entonces le hace un desafío al pueblo. Y es que es tiempo de avanzar. Es tiempo de desarrollar el liderazgo. Es tiempo de
evolucionar. ¿De qué forma? Versículo 13. Designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Verso 15. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Moisés le dice al pueblo, le dice a esa comunidad, es tiempo de sumar manos para trabajar. Es tiempo de sumar hermanos para colaborar en la obra del Señor. Ahora Moisés nos va a enseñar cómo hacer esta tarea de encontrar a las personas que se dediquen, que se animen a servir a Dios. Primero nos dice que tenemos que buscarlos intencionalmente. No podemos esperar que surjan solos. No podemos tener en mente de que va a ser fruto de una invitación general. Es que muchas veces las personas no ven en sí el potencial que otros ven. Otras veces las personas directamente naufragan en su comodidad y nunca quieren salir de allí. Y hay otros tantos que no se animan por cuestiones de timidez. Es entonces que el trabajo de quienes ya estamos comprometidos con servir a Dios es llamarlos, convocarlos, desafiarlos, provocarlos a que definitivamente se animen a trabajar para Dios con toda su vida, dándoles la oportunidad a que hagan su forma y su manera de trabajar, dándoles la oportunidad de que se equivoquen si es necesario y que lo hagan a su manera. No es de que nosotros tenemos toda la verdad y hay que hacerlo de una forma específica. El Señor, en su multiplicidad de dones y creatividad, usará personas diferentes para hacer las cosas de diferentes maneras y hay que darles lugar. Luego de buscarlos intencionalmente, hay que buscarlos comunitariamente. Dice Moisés, designen de cada una de las tribus, se lo dice al pueblo. Y luego dice, así yo tomaré a los líderes de su tribu, se lo dice al pueblo de sí mismo, que también iba a colaborar. Es que el proceso de reconocer a alguien para trabajar y mucho más para liderar algún ministerio o una iglesia en general, debe ser una tarea comunitaria y en unidad. Cuando los apóstoles se ven sobrepasados por la tarea que implicaba atender a los necesitados, le dicen a la iglesia, busquen entre ustedes personas que se ocupen de ellos. Y ahí nació los primeros diáconos de la iglesia del Señor. Y es interesante que cuando Moisés presenta esta idea, verso 14, el pueblo le respondió, tu plan de acción nos parece excelente. Hermanos míos, si vemos que la iglesia crece, si vemos a los ministros cansados, entonces tenemos que tomar este camino que Dios le mostró a Moisés para que nada se frene, sino que todo continúe su proceso de crecimiento. Levantar nuevos obreros, levantar nuevos ministros, levantar nuevas personas que quieran trabajar en el área en que Dios le ha llamado para la gloria de Dios. Pero en último lugar, en tercer lugar, Moisés nos dice que luego de buscarlos intencionalmente, luego de buscarlos comunitariamente, tenemos que buscarlos específicamente. Esta tarea no es para cualquiera. No es simplemente para los que tengan la voluntad de hacerlo. Moisés da las características específicas. Verso 13,
hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Verso 16 dice que atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad. Verso 17, los casos que no sean capaces de resolver, tráiganlos que yo los atenderé. De estos textos surgen 6 características. Primero, tienen que ser sabios. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de una sabiduría celestial y espiritual, la sabiduría de Dios para aconsejar. Deben ser inteligentes, es decir, deben tener la capacidad de conocer, analizar, comprender, racionalizar para resolver los conflictos de una forma pragmática. Deben ser experimentados, es decir, que ya conozcan, aunque sea de forma inicial, la tarea que van a desempeñar. Por supuesto que no se puede pedir una experiencia total, pero sí de que ya tiene los primeros elementos y fundamentalmente los dones de Dios para poder ministrar. Deben ser pastorales en cuarto lugar. Es decir, que estén dispuestos a embarrarse en las problemáticas de la gente. Poder juzgar con imparcialidad, meterse en los litigios para acompañar, para amar, para sufrir a las personas hasta que esas personas se puedan desarrollar. No podemos ministrar desde la lejanía, tenemos que ministrar desde la casa del otro a la realidad que el otro está viviendo. Otra característica es que deben ser dependientes, que no se corten solos, que si hay algo que los supera, puedan en dependencia buscar ayuda en los demás líderes, ministros, coordinadores, pastores, para llegar a una solución. No deben ser personas que simplemente crean que lo saben todo, sino que entiendan que son parte de un cuerpo de ministerios, de pastoral para trabajar. Y por último, quiero tomar una característica del Nuevo Testamento, la que Pablo le dice a Tito: deben ser personas íntegras. Pablo le dice a Tito que aquel que quiere servir a Dios debe ser intachable, es decir, que no haya nada de donde se lo puede agarrar y corromper, sino que sea una persona intachable. No quiere decir perfecta, quiere decir una persona íntegra, que aún con sus luchas y debilidades quiere seguir avanzando, superándose para servir al Señor. Hermanos míos, también como iglesia transitamos tiempos de transición difíciles y de enormes desafíos como el pueblo de Israel. Pero para estar a la altura de estos tiempos necesitamos entender de que el pueblo está creciendo y que sus siervos, muchos, están agotados. Están agotados. Necesitamos un recambio, una suma de manos, una suma de hermanos que se sumen a la tarea con el fin de compartir la carga, aliviarla, y que definitivamente la iglesia pueda avanzar todavía mejor. Pero deben ser personas que también, atendiendo a estos tiempos donde los liderazgos de cualquier institución secular están siendo sospechados, están siendo criticados de hipócritas, de corruptos, en la iglesia estos líderes deben ser personas santas, puras, y que por sobre todo sean transparentes en cada área
llenas y llenas de integridad. Solamente así las tinieblas retrocederán ante la luz de aquellos que vivimos para el Señor. Quiero concluir con las palabras de Jesús en Mateo 9. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esa es la realidad que también nos rodea hoy. Y dice el texto que le dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero faltan manos, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Estamos en la misma situación transversal de la historia. Hay cosecha que levantar de almas que en este tiempo están buscando desesperadamente a Dios. Pero tenemos siervos, líderes, pastores cansados que necesitan aliento, pero por sobre todo necesitan colaboración. Mi oración y la de todos debe ser: Señor, ayúdanos a buscar, a encontrar y a levantar obreros que se comprometan con vos, para que también la tarea se pueda desarrollar. Sumando manos, trabajaremos juntos de forma más efectiva para la gloria y el avance de la Iglesia y de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Cantaremos de su amor, cantaremos de su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana en nuestras vidas. ¿Cómo no cantar de ese amor eterno? ¿Cómo no cantar para que todo el mundo sepa que Él es bueno, que Él es grande? Cantar